Nos encontramos en el consultorio del doctor Carlos Canto, quien nos va a hablar sobre la patología de la hernia hiatal. Buenas tardes, doctor. ¿Nos podría hablar acerca de la fisiopatología de la hernia hiatal? Claro que sí, Mira, la hernia hiatal la vamos a definir como una relajación en los músculos diafragmáticos del hiato esófago-gástrico, ¿sí? Y es producida principalmente por un efecto en la alimentación, en el aumento de la presión intraabdominal y no necesariamente una causa genética, congénita o traumática. Entendamos que el hiato gastroesofágico o esofágico tiene aproximadamente 1.5 centímetros en promedio de diámetro por donde atraviesa finalmente el esófago para unirse con el estómago. A través de la estructura, el hiato diafragmático esofágico pasa, tenemos la estructura que se llama unión esófago-gástrica, ¿sí? Cuando se produce una hernia hiatal o una hernia del hiato gastroesofágico, ocurre que esta musculatura diafragmática se relaja y permite una apertura hasta de 3 centímetros, 2.5 a 3 centímetros, donde finalmente hay un prolapso hacia el tórax del esófago y parte del estómago. Ocasionalmente, en las formas más graves, hablando de un estadio 4, ocurre hasta herniación de otras estructuras, como pueden ser hígado, páncreas, intestinos, delgado o intestino grueso. Es una forma muy grave de la hernia hiatal. Epidemiológicamente tenemos que es una enfermedad cuyos síntomas se van a manifestar muchas veces a través del paso de los años. Se dice que hasta el 50%, 60% de pacientes de más de 50 años de edad tienen hernia hiatal, como que le presenta distintos grados de sintomatología o asintomáticos, es decir, que se descubren simplemente por estudios rutinarios ocasionalmente, otras veces por estudios dirigidos, porque el paciente presenta quizá el síntoma principal o más allá de los síntomas principales. El síntoma principal es un reflujo gastroesofágico. No hay relación con el sexo, no hay relación con la etnia. Sí hay relación con las personas obesas, las personas que cursan con estreñimiento o que obtienen eventos o circunstancias que aumenten su presión intraabdominal, como es una tos crónica, los bronquitis crónicos en los fumadores, como es estreñimiento, constipación, los que tienen un tránsito intestinal lento, y personas que mantienen un peso arriba de lo normal, que no realizan ejercicio, que fuman. Fisiopatológicamente, aquí les voy a mostrar unas imágenes. Aquí tenemos el esquema en un corte coronal del esófago, el estómago, y esa estructura transversal a estas dos es el músculo diafragmático. Finalmente, el agujero que permite el paso del esófago a la unión con el estómago es el hiato esofágico, ¿sí? Hiato o apertura diafragmática. Entender la unión esófago-gástrica, que es una zona importante, donde finalmente está el esfínter esofágico inferior, que se llama esfínter cardias, un esfínter fisiológico. La unión gastroesofágica es delimitada simplemente por cambios en el epitelio. De tener un epitelio escamoso plano, pasamos a un epitelio cilíndrico, secretor, glandular, ¿sí? Que es el del estómago, que es especializado en secretar ácido clorhídrico, a cuya resistencia el epitelio del esófago no está especializado en eso. Es decir, va a causar daños si ese ácido clorhídrico empieza a regurgitar o refluir hacia el esófago o estructuras más superiores. En esta zona del hiato ocurre la relajación de esos músculos que sostienen o permiten, le dan la estructura anatómica al hiato, y empieza a producirse la hernia hiatal. Hernia hiatal que vamos a determinar como el prolapso hacia el tórax, o sea, hacia superior al diafragma, del esófago con el estómago, del estómago solo, ¿sí? O mixto. Acá les voy a mostrar unas imágenes de estos
tres tipos de hernia. Acá está un esquema muy sencillo. Esta es esquematiza la normalidad. Tenemos el diafragma, el esófago y el estómago en sus lugares anatómicos. Acá esquematiza una hernia deslizante o esófago-gástrica. El hiato ya no es totalmente sostenible, el tono del hiato está disminuido y se desliza hacia arriba, hacia el tórax, esófago y parte del fondo del estómago. Y acá es una de grado, este es grado 1, este es grado 2 o paraesofágica, en el que el esófago sí atraviesa, pero hay una herniación del fondo gástrico. Y finalmente hay el grado 3, en que se da una combinación, en que primero ocurre la herniación del fondo gástrico y posteriormente, con aumento de la presión abdominal, ocurre la hernia por deslizamiento. Es una conjugación. Y el grado 4 que les mencioné, que es cuando ya se hernian hasta estructuras abdominales como páncreas, hígado, intestinos gruesos y delgados. Es una situación muy grave eso. Los factores de riesgo para que un paciente desencadene una hernia letal, pues primero que nada está letal. Debilidad en los músculos en aquella persona que no realiza ejercicio. Debilidad en los músculos diafragmáticos en aquella persona que hace o tiene condiciones que precipitan un aumento de la presión intraabdominal. La obesidad, el tabaquismo, el alcohol, alimentos que se relacionan con la relajación del hiato, que son prácticamente grasas, chocolate, pimienta y otras especies. Y alimentos que favorezcan la hiperacidez gástrica o que hagan reaccionar el estómago, secretando más ácido clorhídrico, que son los alimentos picantes, los alimentos grasosos en sí, los alimentos, los refrescos embotellados, ¿verdad?, que tienen un pH muy ácido, son los que producen más daño. La sintomatología que el paciente va a sentir va en relación prácticamente a la entrada del ácido clorhídrico gástrico al esófago y rebasando este. Es decir, el síntoma del reflujo gastroesofágico es el que va a condicionar otros síntomas, algunos no graves y otros graves o severos. Y de allá, de la sintomatología que el paciente presente, vamos a determinar el tratamiento a seguir. La sintomatología, pues, empezamos con un reflujo gastroesofágico. Cuando finalmente al paciente ya le irrita el esófago, que no es un tejido acondicionado para soportar el líquido clorhídrico, el ácido clorhídrico, se empieza a sentir como sensación quemante, purente o pirosis, le llamamos, a nivel retroesternal, en la parte inferior del esternón, y que se puede irradiar hacia los músculos laterales del tórax arterial y manifestarse o confundirse incluso hasta con un problema grave como puede ser un infarto, confundirse con eso si llegara a ser un infarto como tal. Finalmente, cuando el paciente ya empieza a percibir que tiene un reflujo, que lo percibe prácticamente cuando dice me regresa la comida, doctor, eso es un reflujo. ¿Qué frecuencia? Generalmente es a diario, más de una vez al día cuando hay una hernia tal. Hay que entender que no todo reflujo gástrico, gastroesofágico, no todo reflujo que percibe el paciente es producido por una hernia tal, pero sí toda hernia tal se acompaña del reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Entonces aquel paciente que tiene persistentemente a través de los días y más de una ocasión el reflujo y condiciones que él logra descubrir que se le presenta el reflujo, puede tener la hernia tal, debe investigarse y diagnosticarse. Entonces cuando ya el reflujo llega hasta la faringe, el paciente va a experimentar disfagia, que es dolor al tragar, otinofagia, dolor persistente, ardoroso en la faringe. Puede presentar ligera broncoaspiración al estar dormido inconscientemente del líquido clorhídrico de los alimentos y presentar entonces de forma crónica una tos, una disfonía que es la ronquera por inflamación de las cuerdas vocales por hiperacidez, y puede presentar en forma más grave pues datos de dificultad respiratoria y una neumonía por broncoaspiración. El líquido también puede penetrar a través de la trompa de Eustaquio y dirigirse hacia el oído interno y medio, y producir una otitis, una otalgia, dolor en el oído, y finalmente una otitis crónica, una inflamación o infección crónica del oído.
a lo cual también debe investigarse si este paciente está presentando un reflujo gastroesofágico. Ya que tenemos al paciente con la sospecha clínica de que tiene una hernia hiatal, procedemos al diagnóstico integral o al diagnóstico definitivo a través de dos estudios principales que son los más frecuentes y de elección para realizar el diagnóstico, que es una endoscopia esofagogástrica, que es la visualización a través de una camarita que se deglute prácticamente con el paciente relajado, sedado, para la observación del tracto esofágico y de la parte inicial total del estómago. Y una serie radiográfica que se llama serie esofagogástrica con medio de contraste, en el que se puede observar la herniación a través de unas imágenes contrastadas radiográficas. Ahí establecemos el diagnóstico preciso y certeza, y estamos obligados entonces a iniciar un tratamiento incluso desde la sintomatología del paciente. El tratamiento va encaminado a cambios de hábitos del paciente. Si es un paciente obeso, modificaciones dietéticas, incluso modificaciones dietéticas donde no sea obeso, porque ya mencionamos alimentos que pueden favorecer la herniación, la hiperacidez, y condicionar en el paciente, sea obeso o no, una serie de ejercicios aeróbicos que fortalezca los músculos, incluso los músculos diafragmáticos. La parte medicamentosa, dirigida a la utilización de agentes antiácidos, inhibidores de bomba de protones como el omeprazol, antiácidos como la ranitidina, o incluso los geles de aluminio y magnesio que en forma crónica deberá utilizar. Hola, nos encontramos en las afueras del Hospital Agustín Orán de la ciudad de Mérida, donde estaremos platicando con el nutriólogo David Medina acerca de la alimentación de un paciente con hernia hiatal. En este caso, el tratamiento nutricional va enfocado a la disminución y al control de las secreciones gástricas, a controlar el ácido o el pH del estómago en su momento, y esto lo vamos a hacer mediante varias estrategias nutricias. La primera que hay que contemplar es el número de comidas que debe de realizar el paciente en un día, ¿sí? Deben de ser por lo menos 6 en el paciente que tiene pues prácticamente una hernia hiatal y que tiene complicaciones, que puede tener enfermedad de reflujo gastroesofágico, y que en su momento también tenemos que contemplar aspectos fisiológicos. En este caso, ustedes recordarán que, por ejemplo, las proteínas son estimuladores de las secreciones gástricas a partir de la producción de gastrina. Esta gastrina, a su vez, hace que las concentraciones de iones hidrógeno a nivel del estómago aumenten y por lo tanto disminuya el pH. Entonces, esto aterrizándolo a un plan de alimentación, tendríamos que considerar el tipo de proteína que vamos a emplear en el paciente. No debe de ser una proteína fibrosa, debe de ser una proteína de alto valor biológico. Generalmente se recomienda la de las aves. Otra proteína de alto valor biológico que se utiliza comúnmente es la de los lácteos, la leche. Desgraciadamente esto es un error. La leche no se debe de manejar como parte del tratamiento formal del paciente que tiene hernia hiatal o alguna de sus complicaciones, como la enfermedad de reflujo gastroesofágico o pues la gastritis en sí, ¿no? Porque el grado de proteínas que tiene y la combinación de macronutrientes favorece a la disminución del pH, aumenta la acidez del estómago y esto puede exacerbar las complicaciones, ¿no? Definitivamente los líquidos, las grasas, principalmente de tipo saturado, pueden llegar a favorecer toda esta batería de complicaciones que hemos venido comentando, ¿no? Puede empeorar, puede hacer que se disminuya aún más el pH a nivel del estómago y a su vez
favorecer toda la serie de complicaciones que comentamos en un principio. Disminuir todo lo que son grasas saturadas, pieles de aves, de pollo, los alimentos, en su momento vísceras, quesos enteros, leche entera, están totalmente contraindicados en el tratamiento. Por lo tanto, lo que hay que hacer es enfocarnos a un plan general en la cual incluya por lo menos 6 tiempos de comida, incluir en gran cantidad verduras de hoja verde oscura principalmente, proteínas de alto valor biológico y de fácil absorción como son las del ave, del pescado, y disminuir las de grasas saturadas como son las de res y puerco, y utilizar grasas vegetales dentro del plan dietético, ¿no? Que en este caso sería los aceites de cártamo, de maíz, de olivo en algún momento si es ensalada, de preferencia que sea extra virgen. Norma, quien nos va a hablar acerca de su experiencia con la patología de hernia yatal. Norma, ¿cómo fue que te enteraste que tenías esta patología? Bueno, realmente me enteré porque tenía un dolor muy fuerte y, o sea, ya lo tenía por bastante tiempo, entonces ya tenía yo miedo, o sea, al principio pensé que era una gastritis, pero ya posteriormente, como fue bastante tiempo, pues ya me dio miedo de que pudiera ser algún cáncer de estómago o algo así, y fui a que me hicieran una endoscopía. Ya cuando me hicieron la endoscopía fue cuando ya el gastroenterólogo se dio cuenta de que no era gastritis, de hecho estuvo bien del estómago, pero era una hernia yatal. Y los síntomas, como comentó el gastroenterólogo, que son muy parecidos a las de la gastritis, por eso yo pensé que era una gastritis, ¿no? Los síntomas, me daba mucho dolor después de comer y se me inflamaba mucho el estómago. Y pues esa inflamación me provocaba pues el dolor, ¿no? Y pues así fue como me di cuenta de que era una hernia yatal. Y cuando te enteraste que tenías esto, ¿acudiste con el nutriólogo para un tratamiento? No acudí a ningún nutriólogo. El mismo gastroenterólogo fue el que me dio una lista de alimentos prohibidos, de todos los alimentos que no puedo consumir, que no puedo comer, y pues yo me hice una dieta, pues quitando esos alimentos. Okay. Pues muchas gracias, ¿no?